en muchas casas tú ves lo que te dicen, no, pues esta casa tiene una doble altura. La doble altura, ¿por qué nos ayuda a la ventilación? Es un efecto que se llama apilamiento. Solución pasiva, doble altura. Solución activa, aire acondicionado. Solución pasiva, colocación de las ventanas en el edificio. No, digamos que me voy a dormir a las 10 de la noche, se apaga mi aire acondicionado a las 12:30, 1 de la mañana, y a la 1 de la mañana en punto, cuando se apaga el aire acondicionado, se enciende el ventilador. El consumo energético baja brutalmente. O sea, obviamente esto te conviene para no brincar de tarifa en tu recibo. Digamos que tú tienes planeado abrir tus ventanas, pues cuando hace más calor, ¿no? Para ventilarte. Bueno, pues lo que estás haciendo es metiendo el calor a tus paredes y que lo libere cuando esté en la noche. Con eso llenamos digamos, el concreto o el material muy sólido para que libere el calor. Horas después, la propiedad del concreto es que por cada 10 centímetros de concreto tenemos aproximadamente 10 horas de almacenamiento. ¿Qué significa eso? Si yo le lleno a las 4 de la mañana, se llena mi concreto de aire fresco, lo voy a estar liberando aproximadamente a las 2 de la tarde, que es cuando hay más calor. Entonces, claro, si cierro mis ventanas, lo único que estoy haciendo es que no se escape ese aire. Hola a todos, nuevamente hoy nos acompaña el doctor Alan Vega. Hoy vamos a estar platicando de eficiencia energética y todo lo que tenga que ver con un poco de diseño bioclimático, pero principalmente en la tecnología, en la ingeniería de los edificios, ¿no? ¿Qué tal, Cristian? Así es. Todo lo que podemos hacer para hacer cualquiera de nuestras construcciones un poquito más eficientes. Alan, ¿qué es la eficiencia energética? Porque lo podemos pensar como, no sé, reducir gastos de luz o como... Efectivamente, por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, normalmente, si nos vamos un poquito más, cuando uno piensa en eficiencia energética, creo que la gente común, lo primero que se imagina son paneles solares, sí, o exacto, algo por el estilo, ¿no? Sin embargo, eso ya es generación de energía. Y la generación de energía, pues digamos que cuando uno quiere reducir el consumo energético, eso no tiene nada que ver. Eso es para nosotros crear nuestra propia energía que estamos utilizando. Digamos que cuando queremos hacer un edificio eficiente, un edificio inteligente, un edificio sustentable, el último pasito sería la generación de energía. Todo lo que viene adelante es la parte de diseño de ingeniería que tiene que ver con la eficiencia energética, que va a hacer que pues nuestra casa o nuestras oficinas o cualquier edificio, cualquier cosa que sea construida, consuma menos energía y sea un poquito más amigable al ambiente, ya que el uso diario de los edificios es en realidad lo que tiene la mayor generación de gases de efecto invernadero relacionadas a los edificios. Generalmente se basa en disminuir el calor, o puede ser en diferentes esos factores, entradas de luz o ¿cómo? Efectivamente, todos esos factores, bueno, ubicándonos en un clima como el de Mérida, con el de Mérida, Yucatán, definitivamente mitigar un poquito el calor y controlar la temperatura, que esté más fresca la casa, es primordial para lograr la eficiencia energética. Pero pues también puede derivarse de otros factores. Obviamente el bajo consumo de energía debido, no sé, al bombeo de agua, como bien dijiste, iluminación natural por encima de iluminación artificial. Y si tenemos que utilizar equipos de refrigeración o de aire acondicionado o de pues, la misma luz, logremos que estos trabajen lo más eficiente posible para que el consumo sea el menor adecuado, y por eso implementando pues ya estrategias ya sea pasivas o activas. Cuando se sientan a diseñar una casa, muy pocas veces se toma en cuenta todo este tipo de cosas. Generalmente el que diseña es más un arquitecto que un ingeniero en este caso, pero ¿en qué momento entra el ingeniero a solventar todos estos temas? Muy buena pregunta, Cristian. Primero que nada, a la hora de diseñar la casa y en el ramo inmobiliario siento que escuchas muchos, no, pues ese terreno tiene orientación norte-sur. El famoso norte-sur, ¿no? Exacto. O sea, y nosotros damos por sentado que norte-sur es mejor. Está bien. Sí. Ajá, y lo demás no. Pues la realidad es que nosotros los ingenieros los que nos dedicamos a eso pueden ser ingenieros en arquitectura, ingenieros en servicios, algo por el estilo, ¿no? Nosotros decimos, bueno, ok, el terreno no es norte-sur, digamos que es oriente-poniente o cualquier orientación rara que podamos imaginar, pues nosotros nos encargamos de que tengamos la solución. ¿Por qué norte-sur es lo correcto? ¿Tú lo sabes? No, realmente. Norte-sur es lo correcto porque es la orientación más fácil de solucionar, ¿no? En el sur siempre hay sol, en el norte siempre hay sombra. O no da el sol directamente. Exacto. En cambio, en oriente-poniente es la menos adecuada porque de un lado se pone el sol, del otro lado sale, ¿no? O sea, sale el sol, del otro lado se pone.
Entonces es un poquito más de solucionar porque siempre vas a tener asoleamiento. Pero a final de cuentas, ¿qué tanto afecta una orientación a otra? No, pues sí, o sea, de que afecta. ¿Por qué? Porque el diseño va a estar en base, exacto, a la orientación. Sin embargo, una orientación, digamos, desfavorable no significa que no puedas tener un edificio eficiente siempre y cuando se planee o sea, como lo quieras hacer y tú, como quieras que funcione, como quiera el arquitecto y el ingeniero que funcione. Ahora, tú mencionabas esto de que el arquitecto es el que normalmente hace la parte de diseño. Es correcto. Sin embargo, la parte de eficiencia energética lo puede hacer un arquitecto especialista en el tema, pero usualmente son los ingenieros los que se encargan de esto. Mediante, a veces, pues puedes utilizar estrategias que simplemente ya están probadas y que crees que puedan funcionar, pero normalmente se pasan por modelos de computadora, tecnología BIM, análisis energético, para ver que tu consumo energético y que todo esté funcionando como el diseño. Realmente hoy entonces, se apoyan muchísimo en la tecnología, por así decirlo. Sí, pero podemos hablar desde estrategias pasivas, o sea, que son como, no sé, poner aislamientos térmicos en los muros. Que eso es algo básico. Ajá, hasta estrategias activas. O sea, como por ejemplo, usar tus aires acondicionados los más eficientes que puedas encontrar, que tengan al menos 30 SEER de eficiencia energética, que eso ya es digamos, una alta eficiencia en un aire acondicionado. Sí, y justamente antes de entrar hablábamos de que también toman en cuenta los vientos y todo este tipo de cosas, de si la ventana tiene un viento cruzado y puede ser que circule por toda la casa, ¿no? Es correcto. Ahí también es otro tema, ¿no? O sea, la ventilación cruzada, efectivamente. Sí. Primero que nada, vamos a hablar un poquito de ventilación. Ventilación y circulación de aire. Muchas veces la gente piensa, no, pues mi cuarto, esta recámara, donde estoy, tiene una ventana. Va a entrar aire. Bueno, sí va a entrar, puede ser. O sea, no me consta. Pero puede ser que asumiendo que entra aire, pues ¿dónde sale? No, pues solo hay una ventana. Bueno, entonces tenemos ventilación cruzada. Significa que tenemos 2 ventanas en muros diferentes, por así decirlo. ¿Eso significa que está fluyendo aire? Puede ser que sí, puede ser que no. Si nos vamos un poquito al tema físico, perdón por regresarte a la secundaria, a la prepa, la ventilación se asegura por cambios de presiones. Okay. O sea, tanto el cambio de temperatura que puede generar ventilación como el viento, pues genera ventilación en la casa. Normalmente fluye en una dirección. Por ejemplo, el viento suele ser la fuerza dominante para la ventilación en la casa, ¿no? Pensemos la casa como un cubo, un dado, digamos, donde la cara que tiene el 1 en el dado está en dirección de donde le da el viento, por así decirlo. Sí. Si yo pongo una ventana en esa cara donde está el 1, va a entrar aire, digamos. Pero ¿dónde sale? Esa cara del 1, en términos físicos, va a tener presiones positivas porque lo está empujando el viento, si lo vemos así. Ahora, cuando el viento, digamos, que choca con la cara esa del 1, todas las de otras 5 caras que están expuestas van a tener presiones negativas. Es correcto. O sea, ¿qué significa eso? Que van a generar succión de nuestra casa. Si yo pongo una de mis ventanas en la cara de presiones positivas y una ventana en cualquiera de las otras caras, perfecto. Ya tenemos ventilación cruzada. Exacto. Sin embargo, ¿qué pasa? Si yo pongo mis ventanas en 2 caras de presiones negativas, vas a tener más presión. O sea, vamos a estar sacando aire de un lado, sacando... O sea, sí va a haber hasta cierto punto cierta ventilación, pero en realidad está generando turbulencia. Exacto. Entonces no va a entrar lo correcto. Entonces, ¿para qué nos sirve esta ventilación cruzada correcta? Bueno, pues al tener mejor ventilación, pues obviamente la circulación de aire va a ser mejor, se limpia más el ambiente, va a tener un edificio más sano, una casa más cómoda, etc. Pero hay veces que no nos sirve la ventilación necesariamente para bajar la temperatura. Entonces necesitamos de otros sistemas. Pero podemos combinar ambos sistemas. Ejemplo, en muchas casas tú ves lo que te dicen, no, pues esta casa tiene una doble altura. Exacto. La doble altura, ¿por qué nos ayuda a la ventilación? Es un efecto que se llama apilamiento, ¿no? O sea, que las temperaturas cálidas suben, las temperaturas bajas pues quedan abajo por el término de densidad. Es un poquito más denso el aire frío que el aire caliente, entonces suben. Entonces, por eso, cuando estás digamos, en la planta baja de donde está esa doble altura, y por eso las casas antiguas estaban muy altas, se sienten más frescas, simplemente porque el aire frío o el aire un poquito más frío está abajo. Entonces, si combinamos, por ejemplo, una estrategia pasiva
diseño de una doble altura o colocación de una doble altura, con una estrategia activa, sistema de aire acondicionado, que esté en la planta baja. Digamos, yo voy a utilizar mi comedor, porque porque ahí voy a comer con mi familia. Sí. Entonces, si yo prendo mi aire acondicionado, que digamos que está en el comedor junto a una doble altura, lo que va a hacer esto es que pues, se va a refrescar el aire acondicionado a una temperatura de, digamos, 25 grados. Sí. El aire acondicionado ni siquiera tiene que estar muy bajo. Como vamos a estar fomentando el efecto de apilamiento, pues el aire frío se va a quedar abajo y tú lo vas a sentir cómodo. Sí. Digamos que subes a tu segundo piso con tu doble altura. Y sientes el vas a sentir un horno. Sí. Entonces, oye, pero allá arriba yo tengo mi oficina o yo tengo mi recámara y está muy caliente. ¿Qué hago? Bueno, pues no habíamos dicho que las presiones negativas, pues tenemos que sacar ese aire. Vamos a abrir, se abre una ventana en el lado, pues donde están las presiones negativas, y entonces ya vamos a tener una circulación de aire frío permanente en ambos espacios. Entonces, esto es con una acción tan simple. Exacto, con simplemente pensar en dónde estoy colocando mis cosas. Solución pasiva, doble altura. Solución activa, aire acondicionado. Solución pasiva, colocación de las ventanas en el edificio. Y así de simple, ya puedes tener un poquito pues una casa más eficiente, ¿no? Alan, en tu experiencia, generalmente, ¿cuánta gente toma esto en cuenta? Mira, depende. O sea, yo creo que si nos vamos en las generaciones de los millennials para abajo, puede ser que tengamos una proporción más, pero usualmente cuando nos vamos a generaciones un poquito más atrás, están más acostumbrados a quizás a ya comprar una casa hecha y que no les importe tanto. Es como que, tiene muchas ventanas, debe tener iluminación natural buena y la ventilación se ve bien, hay varias ventanas y ya. De hecho, de acuerdo a INEGI, se compra más casa ahora hecha. No, claro. Que antes. Bueno. Antes se mandaba a construir. Era más fuerte el tema. Pues la tierra ahorita es más difícil, yo creo, que de conseguir. Completamente. Bueno, pues yo creo que las personas que compran una casa hecha quizás no se fijan. Sin embargo, las generaciones, si les dices, bueno, esta casa está diseñada de tal forma, sí deben tomar, sí se toma en cuenta a la hora de tomar una decisión de compra, por ejemplo. Sobre todo porque a fin de cuentas representa un ahorro en el consumo energético, ¿no? En este mundo que vivimos, que ahora todo lo que vemos con diseño tan minimalista, tan plano, tanto vidrio, no afecta mucho más a esta definición o a este concepto. Por supuesto. Bueno, es que es subjetivo lo que acabas de decir. Digamos, enfocándonos en México. Sí, sí, claro, porque puede ser que en Nueva York sea completamente... Claro. 15 grados siempre, 10. Sí, enfocándonos en México y sobre todo en climas cálidos, obviamente tener un vidrio orientado al surponiente, pues vamos a hacer que toda nuestra tarde se haga un horno ahí, si no lo tratamos de la manera adecuada, ¿no? Sí. Hay formas que, digamos, que puedes diseñar un edificio de puro vidrio eficientemente. Sí, obviamente tienes que poner vidrios eficientes, reflejantes, doble vidrio, cosas por el estilo que te puedan generar ahí unos sistemas que puedan ser chimeneas, pues obviamente, como te dije, el reflejo, pero está más difícil, obviamente. El costo constructivo debe ser mucho mayor. Claro, por supuesto. Entonces, quizás cuando ya hablamos de hacer una consultoría de diseño para un edificio, sobre todo, por ejemplo, estamos hablando de oficinas que necesitas estar ahí, sobre todo en las horas de luz natural. Sí. Pues sí va a ser más conveniente tener un diseño más adecuado. Y de hecho, yo creo que cuando un edificio tiene esta mentalidad, hasta en el diseño arquitectónico se nota. Y por eso llama la atención. Sí, de hecho, hoy en Mérida pasa sobre la calle la avenida García Lavín. Hay un edificio completamente de vidrio, dijimos, y todo el mundo fue como... No sé si no saben si están en Mérida, o no sé si pensaban que están diseñando en los años 80, pero era muy complejo para todos entender el por qué un edificio de esas características hoy en día, ¿no? Sí, está extraño. Digo, particularmente... Va a gusto porque depende de quién lo pagó, ¿no? Sí, pero particularmente el edificio que dices, sus vidrios son tintados y reflejantes. Bueno, eso lo aminora un poquito el golpe, por así decirlo. De hecho, hay un edificio en Londres que hace unos años se volvió muy famoso porque reflejaba el sol y quemaba coches. No sé si escuchaste de esa... No, la verdad de eso. Y fue un problema esto. ¿Qué solucionaron, tío? El edificio se veía muy padre. Pero pues lo tuvieron que poner prácticamente una malla en los, no sé, 30 pisos que tenía ese edificio porque si no reflejaba el sol hacia los coches.
Y eso ya es un error de diseño en cuestión Claro. de este tipo de cosas, ¿no? Y en cuestión de eficiencia es lo mismo. O sea, todas las ganancias de calor que tienes cuando tienes puro brillo son mayores. Digo, en México existen... Este edificio tuvo que haberse certificado por una norma mexicana. Claro. Claro, habría Con que ver el materiales de cálculo. construcción, de acuerdo. O sea, entrando a ese tema, y qué bueno que lo tocas, hoy qué tanto en nuestras ciudades, en Latinoamérica, vamos a hablar de México, qué tanto en nuestras ciudades existen reglamentaciones basadas en esa eficiencia energética? Mira, en México particularmente existen 2 normas enfocadas a la envolvente del edificio. El envolvente es lo que cualquier espacio del edificio que está en contacto con el exterior, Sí. que son la norma 008 de la Secretaría de Energía y la norma 020. Ambas nos dicen, tienes que tener un mínimo de eficiencia relacionado a las ganancias de calor comparado a un edificio, digamos, que yo digo, en este caso la norma, que yo digo que es la referencia que como debería ser un edificio. Si le ganas en eficiencia, pues estás bien, pasas. Existen esas 2 normas. Existen otras normas que van más relacionadas a los materiales, a la eficiencia de aparatos como aire acondicionado, sí. Pero específicamente del envolvente del edificio es la 008 y 0020 que habla para edificios no residenciales y residenciales respectivamente. ¿En México existen, aparte de las normas, alguna certificación o algo que avale esto? ¿O son muchas influencias del extranjero? Mira, en México no hay una certificación, al menos hasta donde yo sé, propiamente mexicana, pero existen un montón de certificaciones alrededor del mundo que pueden utilizarse en México, pero pues eso obviamente nada más es para, digamos, pues para gusto del cliente, ¿no? El que lo compra. Cuando hablamos de eficiencia energética, yo creo que hoy en día es mucho más valioso gastar menos en tu luz que invertir en una certificación. Sobre todo si eres un particular que lo único que estás haciendo es tu casa, tu oficina o en un proyecto en el que estás trabajando pequeño. Sí, y la realidad es que en la zona que nos ubicamos, a veces lo único que quieres es que tantito no caliente más por un tema de pago en el bolsillo, ¿no? Claro. Mira, también hay otras. Hoy en día es muy fácil también invertir en cosas tan sencillas, tan baratas como para automatizar tu casa. Claro. Recuerdo que hace unos años escuchar acerca de domótica era así. Así una locura. Y ahorita hoy en día es tan fácil automatizar tu casa. Sí. O sea, simplemente con automatizar cuándo se prenden luces, cuándo se prende aire acondicionado, cuándo se apaga, cuándo se prenden ventiladores. No sé si tú te acuerdas que todavía algunas personas compraron ese tipo de relojes que se conectaban en la corriente y de ahí conectas el switch y le ponían un tiempo para que se pudiera apagar. Y hoy la realidad es que con no es la domótica ideal, pero con una Alexa puedes solucionar muchos esos temas, ¿no? Pues a fin de cuentas, estos tipos de cosas como el Alexa o el Google Home, realmente son tus cerebros para controlar todo. Pero no sé, por ejemplo, los aires acondicionados. Un control para controlar 3 aires acondicionados no cuesta más de $200. Sí, Y de ya, hecho son unos aparatos que y ya desde tu celular automatizas. En vez de que, digamos, te vayas a dormir con tu aire acondicionado y le pongas tu timer de 5 horas y todo, al menos yo lo que hago en mi casa es, bueno, mi aire acondicionado, digamos que me voy a dormir a las 10 de la noche, lo pongo a 24 grados, se apaga mi aire acondicionado a las 12:30, 1 de la mañana, según que tanto calor haya, y a la 1 de la mañana en punto, cuando se apaga el aire acondicionado, se enciende el ventilador. Okay. El consumo energético baja brutalmente. O sea, drásticamente ya reduces y ya, obviamente esto te conviene para no brincar de tarifa en tu recibo de la Comisión Federal. ¿Qué más podríamos estar viendo hoy que es día a día y no nos damos cuenta dentro de la eficiencia energética? Mira, hay muchas construcciones, se me ocurren varios fraccionamientos aquí en la ciudad que tienen materiales, digamos, no tradicionales, que están hechos, digamos, de concreto. Okay. De concreto, pues, colado. Concreto, colado, efectivamente. Sí. Entonces mucha gente se queja, no, hay muchísimo calor en esta casa, el constructor no sabe construir, etcétera, ¿no? Sí. Y la realidad es que a veces es más eficiente. Y la realidad es que lo que nos falta, y yo sobre todo se lo doy a los constructores y a los desarrolladores, que no le enseñan al cliente o al usuario, pues vale la redundancia, a utilizar la casa, ¿no? Usar la casa. Estas casas tienen, así como tienen, pues te puede perjudicar, porque obviamente, ¿qué pasa cuando un material es muy sólido? O sea, pues que se va a transmitir de un lado a otro la tecnología, la temperatura, pues porque no tiene una cosa que se llama un puente térmico, digamos, ¿no? Sí. Entonces, esto se puede aprovechar de buenas o de malas, ¿no? Entonces, simplemente, por ejemplo, en estas casas, ¿qué recomiendo?
quizás va contra la lógica o contra lo que pensamos, pero digamos que tú tienes planeado abrir tus ventanas, pues cuando hace más calor, ¿no? Para ventilarte. Bueno, pues lo que estás haciendo es metiendo el calor a tus paredes y que lo libere cuando esté en la noche. Entonces, no, quizás aquí lo adecuado o lo correcto es abrir tus ventanas en la noche. Sí. ¿Por qué? Con eso llenamos digamos, el concreto o el material muy sólido para que libere el calor. Horas después, la propiedad del concreto es que por cada 10 centímetros de concreto tenemos aproximadamente 10 horas de almacenamiento. ¿Qué significa eso? Si yo le lleno, digamos, a las 4 de la mañana se llena mi concreto de aire fresco, sí, lo voy a estar liberando aproximadamente a las 2 de la tarde, que es cuando hay más calor. Entonces, claro, si cierro mis ventanas, lo único que estoy haciendo es que no se escape ese aire fresco que estoy usando. Y eso va a hacer que utilicen menos aires acondicionados. No, y definitivamente sí no les explican. Y dos, yo creo que la mayor variación que tiene este tipo de casos es la altura. No son un poquito más bajas en general que todas por un tema ahí de ahorro del constructor, ¿no? No, pero por supuesto, obviamente. Pero simplemente esto de no saber utilizar las cosas es algo que se soluciona con simplemente educación, ¿no? Si entra en tu casa, pues obviamente, y tú le estás poniendo algo que sabes que puede funcionar de alguna forma mejor que de otra, pues estaría muy bien hacérselo pasar al usuario final en este caso, ¿no? Sí. Incluyendo las automatizaciones, este tipo de cosas son muy sencillas de educar al usuario. Sobre todo que ya son económicas, son accesibles. Yo creo que ya todo lo que se vende, no tienes que comprar una marca en específico, lo vuelve mucho más democrático, por así decirlo, para que todo el mundo lo pueda comprar a un precio tan bajo, ¿no? A veces te sale lo mismo un foco ahorrador que un foco de estos inteligentes ya casi, ¿no? Sí, ya están muy a ese precio. Ya no lo presentan. Además, estos inteligentes están preparados para que duren más que un LED normal. Así que sí, vale la pena la inversión. Alan, para ir cerrando este programa, y gracias por acompañarnos. ¿Quién es Alan? ¿Qué está haciendo? ¿Qué esperamos verte? O sea, aparte de estar dando conferencias y estar un poquito más activo en redes sociales. Pues, ¿quién soy yo? Yo soy Alan Vega, doctor por la Universidad de Nottingham. Mi especialidad es en hermeticidad de aire y ventilación en edificios, que es completamente relacionado con la eficiencia energética. También estoy en el sector inmobiliario, construyendo y diseñando casas con estos principios igual. Y pues ahí normalmente me encuentras hablando un poquito de ventilación para ingenieros, para arquitectos, hablando un poquito de diseño eficiente, de cómo ahorrar antes de generar y poner tus paneles, por así decirlo. De entrada, muchísimas gracias por aceptar la invitación y te esperamos pronto otra vez en este podcast Lookout. Y pues nada, tus redes sociales nada más, por si quieres ahí. O LinkedIn, no lo sé. No, muchas gracias, Cristian. Me pueden encontrar en LinkedIn, exacto, como Alan Vega Pasos. Ahí también están mis artículos científicos publicados, o lo que estoy haciendo, donde voy a estar dando alguna conferencia. ¿Ya no haces música? No, desafortunadamente ya esa etapa se quedó en la adolescencia. Pues nada, muchas gracias, Alan. Es una persona que conozco hace varios años y la verdad es que la vida nos separó y hoy da la casualidad que nos reencontramos en el mismo sector y platicando dentro de este llamamos boom inmobiliario de Mérida. Sí. A final de cuentas. Alan, muchísimas gracias por aceptar y pues te esperamos pronto aquí en tu casa. Muchas gracias, Cristian. Cuando quieras estoy de vuelta. Y síganos todos en nuestras redes sociales. Ahí están todos los links para poder escucharnos en todas las plataformas digitales. Saludos a todos. Nos vemos pronto.